Necesito decir algo antes de todo. Escuchaba algo esta semana que no era sorpresa, pero me recuerda que necesito decir algo, especialmente porque tenemos más nuevas personas. Bienvenidos a todos a la parroquia. Pero el Padre no está enojado con bebés. Esa es la mentira que los estudiosos dicen. El Padre no está enojado con bebés. El Padre está enojado con los padres de los bebés que no tienen en cuenta otras personas en su flojera o su soberbia o su ignorancia, que no importa cómo comportar sus hijos. Todos están inventados así. Y porque tenemos un nártex y capilla por caridad a los demás, y especialmente al gringo que es muy distraído predicando en español especialmente, aseguran que si no mueven, porque es muy fácil distraerme si los niños están en el pasillo. Van a gritar, son bebés, entendemos, pero si es más que algo corto, lleva afuera un momento, está bien. Están en la misa afuera también, y este sacrificio de criar bien a sus hijos y a no distraer a los demás es aceptable a Dios. Otra vez, el Padre nunca está enojado con los bebés. Right? Esta es excusa que ellos hacen porque es más fácil culpar al Padre que a sí mismo, porque es difícil crear a los niños. Esa es otra razón porque es muy importante que enseñamos bien a nuestros niños que están en el catecismo y que están en el grupo de jóvenes y todo, porque ustedes saben, después de la primera bebé, no es posible prestar suficiente atención. No hay tiempo a leer y estudiar cuando tenemos muchos niños pequeños. Right? So es muy importante que aprendamos que podemos antes de tener nuestros hijos. Y para los que están preparando para el matrimonio es también importante porque es posible tener hijos inmediatamente y para muchos antes, pero es otra cosa. Right? Otra vez, en caridad, superar esta flojera o cualquier otro vicio, lleva afuera cuando es necesario, y recuerda que si ustedes no pueden prestar atención bien a causa de los bebés, es aceptable al Señor porque están llevando a sus bebés al Señor. Es un sacrificio aceptable. Right? Y si quieren escuchar el Padre tanto, estoy agradecido. Mis sobrinos están en YouTube. ¿Ok? Si tienen preguntas, pregúntame, pero es necesario que acabamos con esta mentira. All right. En la misa, obviamente en el boletín no podemos tener Vía Crucis y Santa Misa al mismo tiempo porque es primer viernes, vamos a celebrar la misa en lugar de Vía Crucis, y si alguien me recuerda podemos rezar la coronilla después de la misa, después de exponer el Santísimo. Voy a escuchar confesiones más sábado también porque es primer sábado, y después de esta misa tendremos nuestro concilio de consejo al Padre mensual para planear actividades en la parroquia, y en cada viernes de Cuaresma los Knights of Columbus van a vender su pescado en el salón, la comida de pescado, y por favor si pueden, vienen y disfrutan, pero recuerda este viernes el ayuno de comunión antes de la misa. Y también en el boletín está el horario de Cuaresma, especialmente Semana Santa. Por favor, leen sus boletines si algo cambia, pero no confían solamente en este folleto. Durante Cuaresma hay pocos santos en el calendario. Y mucho menos en el calendario moderno, porque la Iglesia queremos que enfoquemos en la temporada de Cuaresma mejor, pero obviamente hay santos. Esta semana tenemos un santo que no está en el calendario moderno,
por desgracia, pero yo quiero compartir algo de él. Es San Gabriel de Nuestra Señora de los Dolores. Y él es importante porque su devoción a la Virgen de los Dolores es muy importante, especialmente para nosotros en este tiempo de Cuaresma. Y solamente voy a leer su oración colecta de su misa para enseñar el punto. La oración dice: Oh Señor, que enseñaste al bienaventurado Gabriel el recuerdo asiduo de los dolores de tu dulcísima Madre, y por ella lo elevaste a la gloria de la santidad y de los milagros. Concédenos que mediante su intercesión y ejemplo, de tal suerte nos asociemos a las lágrimas de nuestra Madre, que nos salvemos con su maternal protección. Una oración muy hermosa, con un punto muy fuerte sobre la devoción a la Virgen de los Dolores. Ahora, vamos a hablar hoy más de las lecturas, porque en la misa de miércoles de ceniza, la colecta moderna, muy inusualmente, se refiere a la estación como una campaña militar. Pues vamos a hablar de la guerra espiritual un poco hoy, en la luz especialmente de las lecturas. So what we're going to talk about today particularly is the spiritual combat. The opening collect of the Mass of Ash Wednesday speaks about the season of Lent as basically a military campaign. And we see in the readings today particularly what that is all about. I just want to make a comment based off of the epistle today and the first reading. Before I say any more though, I have spoken before about how Jesus is the new Moses. He fulfills Moses, and he leads us on a new Exodus. And that's a very important theme, especially to understand the paschal mystery of our Lord's death and resurrection and ascension. But there's also something else that helps us to understand that, and that is Eden. The first 3 chapters of Genesis of how God created us, how man fell through sin, and the consequences of that are all very important to understand why Jesus comes, how he saves us, and how we should live our lives. So don't ignore those stories from the first 3 chapters of Genesis, because they teach us a lot. And we see, of course, today in the reading, the story of the sin of Adam, based off the temptation of the devil, which we'll talk about in more detail. Ahora, hablamos de esta tentación de Adán y Eva. Y hay 2 cosas especialmente que necesitamos decir. La primera es, el diablo es mentiroso, como dice el Señor, el padre de la mentira. Y la primera cosa es, él no tentó directamente al pecado. Él solamente hizo una pregunta. Solamente una pregunta. Pero ese es como funciona el diablo. Ahora, él funciona con los pecadores, los que no tratan de superar sus pecados de una manera diferente. Para los que no importa el pecado, él tenta directamente y ellos ya están en el pecado y no quieren salir, pues él no necesita hacer mucho. Ojalá estoy hablando a los que están tratando de evitar el pecado, pues con nosotros él siempre funciona más sutil, indirecta, ¿ok? Pues en este caso con una mentira. Y en la relación de Adán y Eva con Dios, ya no aceptan que Él sea un Padre amoroso. Con esa confianza rota a causa de la tentación del diablo, buscan seguridad en sí mismos. Toman el asunto en sus propias manos, figurada y literalmente. Y esta confianza es muy importante porque nosotros también, muchas de nuestras heridas vienen del hecho de una falta de identidad como hijos de Dios. Es muy interesante. ¿Qué relato es inmediatamente antes de la tentación de Jesús en el desierto? Es su bautismo, con la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado. Obviamente, como Dios, Jesús no necesitaba esta afirmación. Él era completamente, en cada instante de su vida, seguro
en su identidad como hijo de Dios, pero nos enseña la necesidad de tener esta relación, nuestra identidad con Dios. Y cuando está rompida es cuando caemos. So the first thing we see is that in the reading that the devil is not directly tempting Adam and Eve to sin immediately. And this is very important for us to recognize, because the point of this theme to speak about is that we learn the devil's tactics. For people who don't care, people who are in sin, the devil can tempt them directly and they're like, oh, that's a great idea, I'm going to do it. Hopefully, I'm not speaking to any of those people, because those people, the devil doesn't even have to tempt for long, because once he gets them into sin, the sin enslaves them, and he can just leave them alone and worry about other people. For those of us, though, who are really trying, to whatever degree, he has to be a bit more subtle. Now, he sometimes can be direct, especially if we're younger and immature, but he has to be more subtle because we know that we shouldn't sin, so we put up blocks to prevent that, which is good. So he has to lie. He has to be indirect. And the way that he attacks, first, if you see Adam and Eve, what does he do? He causes them to doubt that God is a loving Father. He causes them to doubt whether God knows what he's doing. He causes them to doubt whether the commandment is valid. And so he's attacking indirectly. He's the father of lies. And so he gets them to doubt. And then once he gets them to doubt, then he can say, oh, God doesn't know what he's talking about. He's lying to you. When, of course, he's the one who's lying. And what this does is this causes them not only to lose confidence in God, but then this wounds them. It says in the reading that they discovered that they were naked. Of course, they knew they were naked, but it caused them shame because they were now wounded with sin. And they try to cover it up themselves, but it doesn't work. Why? Because you can't fix yourself necessarily. And so God has to come in and heal them. Antes de hablar de la tentación de Jesús, yo quiero enfatizar dos puntos de la tentación de Adán y Eva. La lectura señala que se dieron cuenta de que estaban desnudos y entonces trataron de cubrirse. Eso se desprende del pasaje anterior de Génesis que dice que estaban desnudos pero sin vergüenza. Esta dinámica toca la naturaleza del pecado original y nuestras propias heridas psicológicas. Su vergüenza es, en cierto sentido, su culpa por haber pecado. Intentan cubrirla por sí mismos, pero no son capaces de hacerlo adecuadamente. Al final del capítulo 3 de Génesis, Dios los vestirá con pieles de animales, lo que denota la muerte de un animal, señalando el sacrificio que sería necesario para redimirnos. También su vergüenza es como las heridas que experimentamos en la vida y que luego intentamos cubrir con todo tipo de compensaciones, drogas, relaciones dominantes, seguridad financiera, fama, etc. Hasta que no abordemos la herida, nuestras hojas nunca serán suficientes para cubrirnos adecuadamente. Now, in the gospel, Jesus is being tempted by the devil, but the devil is more subtle. And again, he's even more subtle because he knows Jesus is a holy man. Doesn't quite get that he's God, but he knows he's holy, so he can't be direct. So what does he do? He quotes scripture at him. That's why just because you can quote scripture does not make you holy. Okay? But what does Jesus do? Jesus knows the Bible, and so what does he do? He responds with scripture. And we can often do that ourselves as a tactic when we're in our temptations, whenever the devil is giving us ideas about sin, to respond with what we are sure of from the sacred scriptures. Ahora, la tentación de Jesús es diferente. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que él es diferente. Él es santo, algo diferente de otras personas. Pues él es más sutil. Observa que el diablo cita las escrituras en su ataque. Esto nos recuerda que no basta con citar las escrituras.
El significado de la escritura debe ser entendido y aplicado correctamente. Y pasa eso, necesitamos una autoridad más allá de las escrituras. Eso es porque la idea de sola escritura que tienen muchos protestantes no es suficiente para la fe, no vale, no sirve. Pero no vamos a hablar de eso mucho ahora. El diablo es un maestro de la táctica. No suele ser obvio en sus tentaciones, excepto para aquellos inclinados al pecado, como dice. Él es más sutil con nosotros que tratamos de evitar el pecado. Hay muchas tácticas que podemos aprender de nuestro bendito Señor en el Evangelio de hoy. Por ejemplo, fíjate en cómo responde Él a cada una de estas tentaciones. Responde con un pasaje diferente de la Escritura. Cuando digo que no somos protestantes que dicen, muéstrame la Biblia dónde está, no estoy diciendo que no necesitamos la Biblia, no estoy diciendo que no necesitamos estudiar la Biblia, estoy diciendo que no es suficiente citar a la Biblia, pero necesitamos estudiar y entender la Biblia en la mente de la iglesia de Cristo. Pues Él respondió a cada uno de esos con una cita bíblica. Mientras preparaba ese sermón, me enseñaron un libro de uno de los feligreses que está leyendo, del Evagrio del Ponto, titulando Contraatacar, en griego, Anteréticos. Es un manual monástico sobre cómo combatir a los demonios que introducen pensamientos de pecado en la mente de un monje, o en este caso cada uno de nosotros, y cómo contestar con frases de la Biblia. Y están divididos en los 8 demonios que son como los 7 pecados capitales o capitales. Él escribe: contra el pensamiento que busca saciarse de comida y bebida y no da importancia al daño que se deriva de llenar el vientre, es decir, la gula. Él comparte de Deuterónimo: una vez que el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, comerás y te saciarás. Entonces esmérate en no olvidarte del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. Y contra los pensamientos impuros que persistan en nosotros y con frecuencia representan en nosotros imágenes obscenas y que atan nuestro intelecto con pasiones de deseo en nuestros miembros deshonrosos. Del Salmo 6: alejaos de mí cuantos obráis la iniquidad, que el Señor ha escuchado el clamor de mi llanto, el Señor ha oído mi súplica, ha acogido el Señor mi oración. Contra el pensamiento del amor al dinero, es decir, la avaricia, que a causa del deseo de riquezas nos empujaba a realizar trabajos manuales noche y día, y así nos privaba de leer las Sagradas Escrituras y nos impedía visitar y atender a los enfermos. Y ese es del Proverbios: de nada servirá la riqueza el día de la ira, es decir, del juicio, pero la justicia librará de la muerte. Y considerando el sufrimiento, es decir, la tristeza, envidia, que viene de la tentación, y ese es de San Pablo a los Romanos. Pero no solo esto, también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce la paciencia la virtud probada, la virtud probada la esperanza. Una esperanza que no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado. Y contra el demonio de la ira, que busca por medio de muchas tentaciones apagar nuestro amor a los hermanos,
y este es de Cantar de los Cantares. Los océanos no serían capaces de extinguir el amor, ni los ríos de anejarlo. Si alguien quisiera comprar el amor con toda la fortuna de su casa, hallaría el mayor desprecio. Contra los pensamientos de la desgana, es decir, de la pereza, que cuenta para mí un largo tiempo y años de una vida desdichada, el hombre como el heno son sus días, florece como flor silvestre. Y contra el pensamiento de vanagloria que quiere vanagloriosarse en el trabajo del camino estable de la vida, de 2 Corintios, el que se gloríe en el Señor, pues no es hombre probado quien se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien el Señor recomienda. Y finalmente, contra el alma que supone orgullosamente que por su propia fuerza ha vencido a los demonios que se oponen a que cumplamos los mandamientos. Y ese es otra vez de Deuteronomio. Y no digas en tu corazón, mi fuerza y mi vigor de mi mano me han hecho alcanzar este poderío. Acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es quien te da la fuerza para hacerte poderoso, manteniendo la alianza que juró a sus padres como hasta el día de hoy. The last thing I want to share is just some advice from Father Rippinger. I was also sent a video this week in addition to the book that I just quoted from. So God just gave me my sermon. It was nice of him. The video was on the spiritual combat, and the particular area that was shown to me had to do with sins of impurity. And one of the things he says is that when asking penitents in the confessional, 95% of them said that if they had a problem with chastity, sins against purity, meaning they were trying really hard but they kept falling into them, that 95% of them fell into those sins because of fear or depression, or despair. Fear, depression, or despair. Because what happens in the spiritual life is the devil causes diversions, which is a military tactic. He gets your attention by doing things over here when the real problem is in a different place. And as I mentioned before, these things that we do as drugs to make ourselves feel better, and sins against chastity is one of the biggest drugs that people use, are because of other problems. Now, the machos, of course, don't want to admit that they're afraid of anything, that they're depressed or they're despairing. But the fact is that most people live lives like that. A lot of men live that way. I'm not saying men are the only ones who sin against chastity, but I know it is very common. And therefore, you need to look at those other areas, those other wounds, so that you can actually address the wound instead of just popping the medication of impurity, so that you can actually heal instead of just medicating yourself with sin. He also mentions, for example, in the area of anger, that from St. Thomas Aquinas, that the reason many people have problems with anger is because they're not willing to suffer. Remember, anger is the passionate response to a perceived injustice. Someone does something to you, and you have an emotional response. But the reason that response is so strong in many people is because they're not willing to suffer, they're not willing to take it. And that's one of the reasons why Lent is so important, is to learn how to suffer well. And that will help with anger. Ahora, esta última parte que quiero compartir viene de un video en YouTube. No todo es malo en YouTube, pero la mayoría, ¿ok? Del padre Rippinger, que es un exorcista muy famoso. Y alguien me mandó este video, y él tiene consejos en ese video que quiero compartir acerca del combate. Por ejemplo, afirma que el 95% de los problemas con la falta de castidad, es decir, lujuria, impureza, provienen de problemas profundamente arraigados y probablemente incluso no reconocidos,
con el miedo, la depresión o la desesperación. Los pecados contra la castidad son a menudo drogas para ayudar a medicarnos. Aunque esto no excusa los pecados contra la castidad, ciertamente significa que debemos emplear más médicos de santificación que solo los que se refieren a la castidad. En este caso, las personas que luchan contra la castidad necesitan cultivar con la ayuda de Dios la confianza en Él, la esperanza, la confianza y el valor, porque es la falta que lleva a miedo, depresión y la desesperación. Y quiero añadir, hombres especialmente, no sean machos en esto. Todos de nosotros estamos heridos. Todos de nosotros sufren de miedo, depresión, desesperación, porque no sentimos que somos suficientes. Y necesitamos tratar con estos miedos, o vamos a continuar a utilizar drogas así, cerveza, impureza, cualquier otra cosa. Del mismo modo, los que luchan con la ira, según Santo Tomás de Aquino, lo hacen porque nos han negado a sufrir. Quienes se resignan a sufrir se limitan a dolerse cuando no son heridos en lugar de intentar vengarse del ofensor. Recuerda que la ira es la reacción emocional contra una ofensa percibida y muchas veces es real, pero si no tenemos la capacidad de sufrir, siempre queremos vengarnos. Y esa es una razón por qué la Cuaresma es tan importante, es aprender cómo sufrir bien como Cristo. Hay muchos ejemplos de esto, pero por ahora esto debería bastar para dejar claro el punto, dar algo de esperanza y animarte a estudiar este tema más a fondo. El padre Rippinger también recomienda encarecidamente que pedimos a Nuestra Señora de los Dolores, regresando al punto del principio, que nos ilumine sobre lo que nosotros y nuestros hijos estamos tratando, para que podamos aplicar el remedio adecuado. Que nosotros como soldados de Cristo y compañeros de Nuestra Señora entremos en el combate sin miedo, con plena confianza en Dios, nuestro Padre amoroso, y en la intercesión de aquella que aplasta la cabeza de